Jesús. Dice en la pantallita, dice, sueña porque tus sueños están en el corazón de Dios. Bendito sea el Señor que me da este tiempito con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí un poquito resfriados, afónicos. Pero esto no quita que yo pueda ser un instrumento del Señor en esta noche para que el Señor le hable a alguien, ¿verdad? Alguien, el Señor siempre le está hablando. Y entonces damos gracias al Señor porque Dios me da este tiempo con ustedes. Como les decía, un poquito afectadito la garganta, pero una vez más orgulloso, honrado, privilegiado de poder llevar un mensaje del Señor en esta noche. Dice, sueña porque tus sueños están en el corazón de Dios. Sabe que, no sé por qué el Señor ponía en mi corazón este mensaje, pero pues ese es el mensaje que el Señor hoy tiene. Yo pienso que hay mucha gente que hoy soñamos con diferentes cosas en nuestra vida. Tenemos planes, tenemos metas para nuestro futuro, y muchas veces las circunstancias que suceden alrededor muchas veces quieren frustrar nuestros planes y quieren frustrar un poco nuestros sueños, nuestros anhelos. Sin embargo, hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Cuando nuestros sueños están en el corazón de Dios, significa que no están sujetos a pensamientos de hombre. Pero tenemos que entender algo también. Tenemos que entender que los sueños, los anhelos, nuestras metas, muchas veces cuesta que se cumplan porque a nosotros a veces nos cuesta perseverar. A veces a muy temprana edad, muy temprano tiempo, tenemos que nos damos por rendidos, nos rendimos. Y eso hace que muchas veces nosotros no hayamos logrado ver aquel sueño cumplido en nuestra vida. Entonces, siempre que usted tiene un sueño, créame que no va a ser fácil. Siempre que usted tiene un anhelo en su corazón y usted tiene una meta a donde llegar, no va a ser fácil. La vida te va a presentar muchos obstáculos. Te va a presentar obstáculos en la vida. Se te van a presentar piedras de tropiezo en la vida. Se te van a presentar tormentas. Se te van a presentar tempestades. Pero aquí es donde nosotros tenemos que aprender a ser valientes. Aquí es donde nosotros tenemos que aprender a confiar en el sueño, en el anhelo o en la meta que un día Dios puso en nuestro corazón. Entonces, tenemos que entender que muchas veces para que llegue aquel sueño que tanto soñábamos, aquel anhelo que tanto anhelábamos o aquella meta que tanto deseábamos, muchas veces se nos van a presentar dificultades en el camino. Pero también debemos de entender que, como dicen, nada es fácil. Y en la vida tenemos que aprender. Y muchas veces los obstáculos, las piedras en el tropiezo, las tormentas, las tempestades, muchas veces hacen que nosotros nos formemos y nos capacitemos. ¿Para qué? Para que cuando Dios nos dé aquel regalo tan grande que le hemos pedido, estemos preparados. Si hay algo que tiene este tipo de cosas que muchas veces quieren atrasar lo que Dios tiene para nosotros, es que son formadores de nosotros, forman nuestra identidad, forman nuestro carácter,
y hace que cuando Dios, en su infinita misericordia, crea que es el tiempo de que nosotros veamos aquel sueño, aquel anhelo, aquella meta cumplida, estemos preparados. Así es que no debemos nosotros del por qué asustarnos, tener miedo, tener temor, de lo que ha de venir, de las tormentas, de los tropiezos, de las batallas, de las tempestades, de los obstáculos. No debemos de tener miedo, porque nosotros tenemos que entender, como buenos cristianos, como hombres y mujeres que creemos en Dios, que creemos que somos dirigidos por Dios, tenemos que tener esa fe que dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, hoy, pero que un día se va a ver si nosotros perseveramos, si somos valientes. La vida dice en Mateo que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, pero es que solo los valientes también arrebatan las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos enseñan estas diferentes dificultades que se nos presentan en el camino? Nos enseñan que tenemos que ser valientes, que tenemos que ser fuertes, que tenemos que luchar, que tenemos que creer, que tenemos que tener una convicción y un convencimiento de lo que realmente queremos, que no vamos a dar un paso solo porque queremos darlo, sino porque tenemos una convicción de que Dios nos va a dirigir en el tiempo perfecto y al lugar perfecto donde Él nos dará aquellos sueños, aquellos anhelos y aquellas metas. Siempre debemos de confiar en el Señor, que Él es quien está con nosotros, que Él es quien camina con nosotros. Debemos aprender a ser valientes, a ser fuertes. La Biblia nos enseña a través de la historia, que todos esos grandes hombres de los cuales habla la Biblia, que triunfaron en el camino del Señor, fueron valientes. Sus temores y sus miedos fueron vencidos con el Espíritu que moraba en ellos. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, cuando el Espíritu de Dios está en tu vida, Él es el ganador de todo tipo de batalla. Él es quien pelea por nosotros. Él es quien derrota a nuestros enemigos. Él es quien camina como poderoso gigante delante de nosotros. Por eso, querido hermano o hermana, si usted tiene sueños, si usted tiene un anhelo en su corazón, si usted tiene un sueño, una meta, persevere, crea en el Señor, crea que ese que estuvo con Josué, que ese que estuvo con David, que ese que estuvo con José, que ese que estuvo con Abraham, con Jacob, con Isaac, también está contigo. Porque la palabra dice que en Él somos más que vencedores. Así es que no le tenga miedo a los retos, porque sencillamente si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy es un tiempo, hoy es una noche para seguir soñando, para seguir creyendo que el sueño nuestro no está en otro lado, sino que en el corazón de Dios. Que nuestro sueño no está en boca de hombres, sino en el corazón de Dios. Que nuestra victoria no está en otro lado, sino que en el corazón de Dios. Porque si usted y yo decimos que amamos al Señor, la palabra del Señor dice que a los que aman al Señor todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, conforme son llamados por el Espíritu. Entonces, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tener temor? ¿Por qué no aprender a ver la vida diferente, con alegría, con positivismo, sabiendo que Dios es quien camina con nosotros? Tratando siempre de hacer el bien, tratando siempre de ser personas que construyen, no que destruyen. Una persona que trata o destruye es una persona que no camina con Dios.
Pero una persona que construye, que su mirada está más allá de los errores de las personas, que su mirada está más en las cosas buenas de las personas, es una persona que camina con Dios. Por eso yo le quiero decir a usted que si sus sueños están en el corazón de Dios, siga soñando, siga creyendo, porque Dios no le va a abandonar. Dios no abandonó a Moisés en el desierto. Dios no lo abandonó en la batalla contra los egipcios, tampoco abandonó a Moisés. Dios no abandonó a Daniel en la fosa de los leones. Dios no abandonó a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno ardiendo. Dios nunca nos va a abandonar si hacemos bien las cosas, si buscamos siempre ser personas de bien y no de mal. Yo creo que hoy tenemos una buena respuesta del Señor para cuando usted y yo caminamos por el camino que tenemos que caminar, por el camino del bien y no del mal, por el camino del que construye y no que destruye. Hoy tenemos que aprender a creer en el Señor, a creer que no importa si el sueño que yo tengo se ve muy lejos, si el sueño que yo tengo está en la cúspide de una montaña. No, tenemos que aprender que si nuestros sueños están en el corazón de Dios, entonces podemos caminar con fe, con esperanza, sabiendo que Dios siempre estará con nosotros, que Dios tiene pendiente cada sueño, cada anhelo, cada meta que hay en nuestro corazón. Debemos aprender a ver las cosas con fe. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy es un día, es un tiempo para soñar. Sí, hay muchas personas que hoy se han rendido ante sus sueños, se han rendido ante sus proyectos, se han rendido ante sus metas. Hay personas que han dejado de soñar, hay personas que han dejado de creer en lo que Dios puede hacer. Y sabe que para Dios no hay nada imposible. Yo no sé cuál es el sueño que usted tiene, yo no sé cuál es la meta que usted tiene, pero yo le quiero decir a usted que si tus sueños, tus anhelos, tus metas están en el corazón de Dios, vas para cosas grandes. Dios te va a bendecir, Dios va a bendecir tu vida, porque tú le estás creyendo a Dios. Las historias contadas en la Biblia de aquellos grandes hombres y mujeres que aparecen en la Biblia como grandes vencedores, como hombres que ganaron victorias, como hombres que ganaron batallas, que fueron victoriosos, como hombres que vencieron tempestades. Fue porque fueron hombres que tuvieron fe, fueron hombres que creyeron en Dios, que aun cuando todo parecía imposible, seguían creyendo en Dios. ¿Sabe? Para aquellos 3 hombres que estaban en el horno de fuego, no era fácil lo que estaban viviendo. Estaba en un horno donde dice que lo habían calentado 7 veces más. Iban a ser fundidos por el fuego. Pero había algo que estaba con ellos, y era el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios hizo que aquellos 3 hombres, Abel, Sadrach, Mesach, dice que tenían al Espíritu de Dios. Por eso esos hombres dicen que cuando fueron echados al horno, dice que esos hombres no se les quemó ni un pelo. Salieron ilesos de aquel horno. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Cuando Daniel es echado a la fosa de los leones, el rey pensaba que lo habían descuartizado. Y la palabra dice que
El rey fue muy de mañana al otro día a la fosa de los leones, pensando que Daniel lo habían descuartizado los leones. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios tapó la boca de los leones y Daniel salió ileso de aquella fosa. Yo no sé en cuál fosa puede estar usted metido o metida. Yo no sé en cuál horno puede estar usted metido o metida. Pero yo le quiero decir a usted que si el Espíritu de Dios está con usted, usted va a salir ileso, usted va a salir ilesa de la prueba que usted está viviendo y usted un día va a poder ver el sueño que usted un día le pidió a Dios cumplido. ¿Por qué? Porque usted perseveró, porque usted creyó, porque usted fue valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No desmayes, dice, porque yo el Señor estaré contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dios ama a las personas valientes. Dios ama a aquellas personas que se salen del saco. Dios ama a aquellas personas que creen en Él y que dan un paso hacia adelante. Dios no ama a los miedosos, a los temerosos, a los que siempre tienen miedo del qué irá a pasar, del qué irán a decir. Dios no ama a este tipo de personas. La Biblia nos enseña que todos estos grandes hombres y mujeres fueron valientes, que se enfrentaron y tuvieron diferentes batallas, y tuvieron diferentes tempestades, pero ellos sabían que el que caminaba con ellos era Dios, era el Espíritu de Dios que estaba con ellos. Por eso es que Jesús dice que en Él somos más que vencedores. Yo no sé cuál es la situación que usted puede estar viviendo. Yo no sé cuál es tu tempestad, cuál es tu tormenta. Pero yo le quiero decir a usted que está ahí, que el sueño no ha acabado, que tu anhelo no ha acabado, que tu meta no ha acabado. Porque están en el corazón de Dios. Y cuando un sueño nuestro, cuando un anhelo nuestro, cuando una meta nuestra está en el corazón de Dios, el diablo no la puede alcanzar, porque el diablo no se puede meter al corazón de Dios. Y quien destruye nuestros sueños, nuestros anhelos y nuestras metas se llama Satanás. Pero cuando tu sueño, tu anhelo, tu proyecto, tu meta está en el corazón de Dios, Él no puede entrar ahí. Caerán 1000 y 10,000, pero a ti no te tocarán, dice el Señor. Bendito es el Señor porque Dios siempre nos está hablando, Dios siempre está dándonos una palabra de esperanza. ¿Sabe que cuando usted y yo ponemos la confianza en el Señor, cuando usted y yo creemos que Dios lo puede hacer? ¿Sabe que Jesús en cada milagro que Él hacía, siempre les decía al cojo, al paralítico, al cieguito, siempre al leproso, siempre les decía, ¿y creéis que lo puedo hacer? Y ellos decían, sí Señor, yo creo. Y dice que el paralítico se paraba y caminaba, y que el ciego veía, y que el mudo hablaba, y que el leproso era limpiado. ¿Por qué? Primero por la fe y luego por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está en nuestro ser, sabe que la palabra dice, en Corintios dice que somos templo del Espíritu Santo. O sea, significa que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, debe morar en nosotros. Y si mora en nosotros, pues ese es el que nos debe guiar a la victoria. Por eso nosotros no tenemos por qué tener miedo cuando tomamos alguna decisión y la tomamos en el nombre de Jesús. Porque Él sabrá hacia dónde Él nos lleva, Él sabrá el tiempo perfecto para darnos aquel sueño, aquel anhelo, aquel proyecto, aquella meta que tanto le hemos pedido. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, sucede lo que pasó con Sadrach, Abednego y Mesac. Sucede que saldrán ilesos como salieron ellos de aquel horno.
La palabra dice que no fueron consumidos por aquel horno de fuego. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios estaba con ellos y por eso ellos salieron sanos de aquel horno de fuego. Por eso la palabra de Dios dice que aquellos leones estaban hambrientos. Y cuando Daniel es echado en la fosa a los leones, el rey pensó, ya lo descuartizaron, se lo comieron. Lo que el rey no pensó es que con Daniel estaba el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios, dice la palabra, que cerró la boca de aquellos leones. Bendito sea Dios, porque Dios es grande y es maravilloso. Dios siempre habla a nuestra vida. Yo le quiero decir a usted que los tiempos mejores están por venir. Eso a usted no le quepa ninguna duda. Cuando usted confía en el Señor es porque los tiempos mejores están por venir. Ahora yo le quiero decir a usted, si usted no confía en el Señor, yo jamás le podría decir a usted que los tiempos mejores están por venir. Jamás de los jamases. Pero si usted confía y usted cree en el Señor, los tiempos mejores están por venir. Yo no sé lo que usted está viviendo. Yo no sé por lo que usted está pasando. Pero yo le quiero decir a usted que si usted confía en el Señor, los tiempos mejores están por venir. Y usted verá sus sueños, sus anhelos, sus metas y sus proyectos cumplidos en el nombre de Jesús. Lo que hoy parece una tormenta, una batalla, no es ni más ni menos que la antesala de un tiempo mejor. Así es. Todo lo que parece terrible, todo lo que se ve oscuro, como que no hay un más allá, como que la puerta se cerró, no es ni más ni menos que la antesala de algo grande que Dios va a hacer en su vida. Siempre será así. ¿Cuántas veces? Y lo puedo decir por mí. ¿Cuántas veces en mi vida no vi un día oscuro? Pensaba que nunca iba a amanecer. ¿Cuánta edad tenía? Tal vez ya a los 10 años, tal vez a los 18, tal vez a los 25, tal vez a los 30. Tal vez a los 58. Y de todos esos, Dios me sacó. Dios me hizo entender que mientras Él esté en mí, no hay nada que me pueda vencer. No hay nada que me pueda robar lo que Él me quiere dar. Eso me enseñó Dios a mí, a mirar la vida diferente, a saber que todo tiene solución, que todo en la vida se puede solucionar, porque tenemos un Dios que es poderoso, tenemos un Dios que es amor, que nos ama sobre todas las cosas. ¿A quién de nosotros podría dudar de que a Dios no le duele vernos sufrir? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces cuando sufrimos, no venimos al Señor y no ponemos en las manos del Señor lo que estamos viviendo, la situación que estamos pasando. Y es allí donde el Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta, dice, y toco, dice. Y si alguno abre, dice, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no abrimos esa puerta y preferimos seguir viviendo aquella tempestad, aquella situación difícil. Preferimos seguir siendo negativos, seguir viendo la vida como que nada vale la pena, como que para qué vivir, cuando Dios nos ofrece un mundo lleno de esperanza, cuando Dios nos ofrece una vida donde podamos ser felices con nuestra familia, sí, con lo mucho que tenemos o con lo mucho o con lo poco que tengamos, porque Dios nos enseña algo maravilloso y es algo que es hermoso cuando aprendemos a vivir con lo que el Señor nos da, cuando nos volvemos agradecidos con Dios.
Hay promesas de Dios que están ahí para nuestras vidas, pero nosotros no abrimos esa puerta de la cual habla Jesús en el Apocalipsis. No la abrimos, sabiendo que Él está ahí a la puerta, pero no la abrimos, porque preferimos vivir de lo que nos dicen las noticias. Sí, muchos son felices prendiendo el televisor, la pantalla, para ver las noticias. Y el de la noticia dice, esto cada día está más mal. Y uno como el lorito dice, sí, cada día está más mal. Esto ya no tiene solución, decía aquella, la que presentaba las noticias. Y uno dice, sí, esto ya no tiene solución. ¿Pasa o no pasa? Pero cuando tú aprendes a mirar como mira el Señor, cuando tú aprendes a mirar como dice Hebreos 11:1, es cuando tú te das cuenta que no es lo que dicen las noticias, que no es lo que dicen aquellas personas, sino lo que dice Dios. Cuando usted y yo nos movemos por lo que dice Dios y no por lo que dicen los hombres, entonces es cuando vamos a empezar a ver la vida diferente y nos vamos a dar cuenta que aquello que Dios un día prometió sí puede ser. No es tan imposible. Viéndolo bien, basta un poco de esfuerzo mío, basta un poco de creer en el Señor y sí se puede lograr. Y entonces usted no va a contagiar quizás a su esposo de siempre estar ahí con la cantaleta diciéndole, no, eso no es para nosotros, eso es para aquella gente. No. O su esposo diciéndole a la esposa igual. No, usted va a contagiar a su esposo o a su esposa diciéndole, ¿sabe qué, amor? Sí se puede. Sí se puede salir adelante. Sí podemos cambiar esto. Sí podemos ver la vida diferente. Porque tenemos un Dios que todo lo puede. Debemos aprender a mirar las flores en el desierto. Cuesta, ¿verdad? Pero sí se puede. Debemos aprender a mirar la luna en la oscuridad. Debemos de aprender a mirar la victoria en las batallas. Debemos de aprender a mirar la sanidad en medio de la enfermedad. Cuesta, sí, pero sí podemos. Sí podemos en medio del proceso que estamos pasando decir, no sé, yo sé que Dios todo lo puede. Porque así como sanó a este y sanó al otro, también me puede sanar a mí. Debemos de aprender a mirar nuestra sanidad en medio de la enfermedad. Debemos de aprender a mirar la abundancia en la escasez. Aprender a creer que Dios nos puede proveer aquello que quizás estamos pasando una necesidad y hoy no vemos el fruto de nuestra oración, pero sabemos que Dios está ahí y que Dios nos va a dar aquello que tanto le hemos pedido. Dios va a abrir puertas, porque Dios siempre está abriendo puertas, siempre. Debemos de aprender a mirar nuestro crecimiento en medio de la humillación. ¿Cuánto nos ha costado creerla? Créenosla a nosotros. Nos rendimos tan fácil. Cuando alguien viene y nos humilla y nos hace sentir que somos personas sin capacidad, que no tenemos capacidad, nos rendimos tan fácil, ¿no? Tenemos que aprender a crecer en medio de la humillación. Lo que Dios se ha prometido no está sujeto a pensamiento de hombres. Lo que Dios te ha prometido está en el corazón de Dios. Por eso yo le quiero decir en esta noche, sueña y sueña en grande. No dejes que los rumores, los que dirán,
frustren tus sueños, tus anhelos, tus proyectos, tus metas. Estamos en un mundo donde siempre habrá alguien que nos quiera ignorar, desestimar, que siempre habrá alguien que no crea en nosotros. Pero si nuestros sueños, anhelos, proyectos y metas están en el corazón de Dios, es porque Dios cree en nosotros. Y yo creo firmemente que mis sueños, mis anhelos, mis metas, mis proyectos están en el corazón de Dios y no están sujetos a pensamientos de hombres. Bendito sea el Señor, les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios los bendiga siempre.